Y bueno, vamos a arrancar la clase. Seguimos quinto día. Como veis, cada día se nos hacen 3 semanas. Entonces, y hoy no vamos a terminar el quinto día. Nos quedará alguna cosita pendiente para la próxima clase. Dios lo permite. Y sí vamos a retomar, y espero, si habéis tenido oportunidad, pues de ver el documento de Neshama, de ver la última clase, es importante, es una base importante que vamos a sentar acerca del Nefesh, Neshama, todas palabras en hebreo, pues que vais a tener ahí todas las ocurrencias del término, como comenté, viendo que no hay diferencia entre el ser humano y un gusano, o un pez, o cualquier otra criatura que Dios le ha dado vida, más que la imagen de Dios. Entonces vamos a partir de ahí, vamos a verlo también de qué manera el capítulo, o mejor dicho, el relato de la creación se va a articular entre lo animado y lo inanimado, mejor dicho, primero lo inanimado y luego no animado. Cuando hablamos de animado, que no nos suene a dibujos animados, no suene. Animado es que tiene ánima, que tiene alma. Bien, entonces, el primer bloque del capítulo lo proyecto y os lo voy comentando. Voy a dar a aceptar a José, que acaba de entrar, y comparto ya la presentación con vosotros. Es justo aquí. ¿Dónde lo tenemos? Aquí nos habíamos quedado. Entonces, muy bien. Si por favor me hacéis como el César, levantáis pulgares y me salváis de los leones. ¿Todo bien? ¿Se ve la presentación? La diferencia bíblica entre un animal y un ser humano. Decíamos, no es el alma ni el aliento de Dios, es la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Esto se ve? Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, ya trabajaremos con la imagen de Dios cuando lleguemos a la creación del Adán, del ser humano. Pero este concepto tiene que quedar claro y dividimos el capítulo. El capítulo, no me gusta tanto decir capítulo 1, sino el relato de la creación o semana de la creación, que es generalmente el capítulo 1, pero como el Shabbat lo tenemos en el capítulo 2, en algunas Biblias, bueno, para mí no forma parte de un nuevo capítulo, forma parte del mismo relato, por lo tanto, a mi modo de entender, a mi juicio, tendría que estar dentro del capítulo 1, no un capítulo 2 aparte, como si fuera otra cosa. Entonces, esos 7 días de la creación, como digo, lo dividimos entre lo inanimado y lo animado. ¿En base a qué dividimos o en base a qué podemos dividir lo animado, o lo inanimado primero y lo animado después? Pues en base a esta frase que tenemos aquí al inicio del verso 21, que es una frase que vamos a tener en otra ocasión, que dice, y creó Elohim, y aquí va a decir los grandes dragones, vamos a entrar hoy en los dragones, y en hebreo tenemos Vaibra Elohim. Vaibra, si recordáis el verbo vará, cuando vimos Génesis 1, aquí lo tenéis, la Bet, la Reis, la Aleph, Vaibra Elohim, y creó Elohim, nos va a dar este verbo, el verbo vará, esa estructura, de la manera siguiente. El uso del verbo vará en Génesis 1 está relacionado con 3 creaciones. Podemos hacerlo así. La primera, los cielos y la tierra. Génesis 1:1, leíamos, en el principio creó, Bereshit Bagá, Elohim los cielos y la tierra. Entonces, este creó, este Bagá, pues ya nos está hablando de los cielos y la tierra, aunque veíamos otras posibles maneras de leer, de interpretar, por tanto, también el texto, pero ahí aparece por vez primera el verbo. Luego, como estamos viendo, el verbo aparece también en Génesis 1:21 para hablarnos de los seres de las aguas y de los cielos. ¿Sí? Entonces, lo leemos de vuelta, y creó Elohim a los grandes monstruos, o los grandes dragones, a todo el alma viviente que repta, etcétera, etcétera, etcétera. Vaibra Elohim, y creó. Entonces tenemos el verbo crear, el verbo crear. Y por último, en tercer lugar, tenemos al Adam, al ser humano, en Génesis 1:27. Leemos
Entonces dice, y creó Elohim al Adam, ser humano, con imagen de Elohim lo creó. Fijaros la repetición, hasta 3 veces va a aparecer el verbo bará. Macho y hembra los creó. Entonces, Vaibra Elohim et Adam, Betzalmo, Betzelem, Elohim, Baga oto, Zahar unekeba, Baga otam. Entonces, cada vez que aparece el verbo, está en azul, en correspondencia a la traducción, ¿eh? Y creó, Vaibra, con imagen de Elohim lo creó, Betzelem Elohim Baga oto, lo creó a él, Zahar unekeba, macho y hembra, los creó, Baga otam, creó a ellos. Bien, entonces las 3 veces que tenemos el verbo bara. Y esto nos divide, por tanto, el capítulo de esta forma, con 3 secciones creativas. En primer lugar, tendríamos de los versos 1 al 19 de Génesis 1, tendríamos lo inanimado, porque hasta que no entramos en los seres de las aguas y de los cielos, no se nos va a hablar de Nefesh Hayah, de ser viviente, de alma viva o de alma viviente. Entonces, lo que no tiene ánima está incluido en estos versos, que hablaríamos, por tanto, de la luz, hablaríamos de los cielos, hablaríamos de la tierra y hablaríamos también de todo el mundo vegetal. ¿Sí? Aunque ayer un hermano me decía, bueno, las plantas respiran. Bueno, sí, hay todo un proceso con el oxígeno de las plantas, pero no podemos hablar que son seres con alma desde el punto de vista bíblico. ¿Bien? Los seres con alma, ¿cuándo van a empezar entonces? Lo animado, pues lo animado lo vamos a tener del verso 20 al 27, bueno, luego 28, hasta el final del capítulo, podríamos decir, aunque ya al final del capítulo propiamente no tenemos un acto de creación de algo con alma, sino pues ya se nos está hablando de las instrucciones para el ser humano y después finalmente termina con el día de reposo o del cese, de ser Shabbat. Dentro de lo animado tendríamos que dividir 2 categorías. Lo animado sin imago Dei. Imago Dei es una frase latina que significa imagen de Dios. Bien, sencillo, solamente que cuando hablemos de el hombre creado a imagen de Dios, hablaremos de la imago Dei, la imagen de Dios. Y tenemos lo animado con imago Dei. Bien, entonces sin imago Dei, sin imagen de Dios, tendríamos lo que serían, bueno, peces, seres del agua y del cielo. Anoto aquí, agua, cielos. Y tendríamos también los seres de la tierra, que no son el ser humano. Bien, y luego pues con imagen de Dios, el ser humano. Bien, esto también, a través del verbo bara, podemos tener estas 3 secciones creativas en el relato de la creación, ya que el verbo bara solo va a aparecer ahí, en Génesis 1. Obviamente en la Biblia aparece más veces, pero en Génesis 1 nos divide el capítulo de esta forma. Ahora, dicho esto, y eso será ya lo que esta imagen es lo que cierra de alguna manera lo que venimos viendo del Nefesh Hayah, con el paréntesis que dimos de Neshama para clarificar conceptos, nos vamos a meter con los Taninim, porque el texto nos va a hablar de Taninim, vamos a ver qué son los Taninim, o cómo podemos entenderlo, y sobre todo la teología que se desprende de los Taninim o del Tanin, la simbología también. Hay un personaje que es llamado Tanin en el Tanaj, en la Biblia hebrea, y cuál es la idea, el mensaje que de alguna manera nos deja la escritura con respecto a estas criaturas. Dice el texto en el Génesis 1:21, estoy leyendo aquí, y creó Elohim los grandes dragones, monstruos, pero monstruos tiene una connotación fantástica. No sé si tal vez menos que dragones, pero lo pongo así entre corchetes y bueno, casi es preferible dragones, pero entendiendo el dragón bíblicamente que iremos viendo, ¿vale? Y no es algo tan extraño, especialmente para aquellos que estáis familiarizados con el libro de Apocalipsis o Revelación,
donde, aunque a modo de visión, se nos habla de dragones. Bien, solo que claro, podemos no estar acostumbrados a ver dragones fuera de ese libro. ¿Mm? Si estamos en Apocalipsis, están bien los dragones. Si salimos de Apocalipsis, ya los dragones, ¿y ahora qué hacen aquí dragones? Se han escapado del libro de Apocalipsis. Pero ya iremos viendo qué son dragones, cómo los va definiendo y un poco entendiendo esta dinámica de estas criaturas, ¿no? En hebreo lo que tenemos aquí es et ataninim, la palabra taninim. Ahora la vamos a mencionar en un momento, es la que se traduciría por dragones. Y Agedolim sería grandes, los grandes dragones. Entonces, cuando hablamos de grandes dragones, el único texto donde se menciona de manera específica y en plural y con artículo como aquí aparece, la única mención es este texto. Vamos a tener otras menciones en singular, en plural también, pero no tal y como está redactado aquí en el texto hebreo. ¿Vale? Esto de entrada pues ya es significativo. Ahora, la mayoría de menciones van a ser en singular, van a hablar del tanín, por lo tanto del dragón en singular. Taninim, para que lo tengáis en cuenta y para que vayáis viendo y cómo se va perfilando el concepto, ¿eh? Es el plural de tanín, como os decía. El plural en hebreo se suele hacer, aunque aquí faltaría una yod, ¿eh? Porque el plural suele tener la yod, pero la terminación im, que también a veces ocurre, es del plural en hebreo, masculino plural habitualmente. Entonces, tanin es el singular, taninim el plural. Entonces se traduce habitualmente por dragón, por monstruo marino, que también en algunos casos hay Biblias que lo vierten de esta manera, perdón, el sustantivo taninim, taninim agedolim, hablan de los grandes monstruos marinos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué marino? Porque generalmente ya vamos a ver que el tanín es una criatura vinculada a las aguas, vinculada a los mares. Entonces, claro, por eso aquí solo tenemos una palabra, igual que aquí, pero en algunas traducciones no solo ponen monstruo o monstruo, sino monstruo marino. Y le añaden la connotación de marino. Pero taninim no tiene, es una sola palabra. No tendríamos dos, como en el caso de monstruo marino. El marino es de alguna manera para situar la ubicación del monstruo, porque tiene relación con las aguas, y eso sí es correcto. ¿Mm? También se podría traducir o entender como cocodrilo. De hecho, si pensamos en un dragón, no un dragón grande, como los Taninim Kedolin que tenemos en Génesis 1:21, sino un dragón, lo más parecido en nuestro tiempo a un dragón es un cocodrilo, solo que estamos acostumbrados a verlo, pero en la antigüedad un dragón, un cocodrilo, yo me imagino que imponía, y vamos a ver cómo el cocodrilo además va a tener mucha conexión con Egipto, con el Nilo. Hay un dios egipcio que tiene cabeza de cocodrilo y hay todo un episodio que si Dios lo permite veremos con cocodrilos o probablemente cocodrilos. Y también por último, bueno, pues cetáceos. ¿Cuál es un cetáceo? Por ejemplo, una ballena. Porque dicen, bueno, ¿qué es lo más grande que tenemos en los mares? Las ballenas, los cetáceos, ¿no? Todas las ballenas, la familia de las ballenas. No sé si las orcas estarán incluidas en cetáceos, probablemente. Es decir, estos animales tan enormes, pues bueno, Taninim Gedolim, animales muy grandes del mar. ¿Cuáles son los más grandes? Las ballenas. Bien, entonces por ahí también se mete este tipo de animales. Pero netamente por las conexiones que vamos a hacer ahora con otros textos de la Biblia, casi que es preferible quedarnos con la sección de dragón y un poco en función del contexto, pues poder imaginarnos qué tipo de dragón sería. ¿Eh? ¿Qué tipo de dragón sería? Es importante que notemos, porque vamos a ver algunos textos que lo van a hacer de esta manera, que a veces la palabra tanin terminada en n, con la nun, sofit, también se va a escribir como tanim, es decir, terminada en m.
Ahora bien, este tanim, que a veces se toma como tanim con M, realmente es más propio, no exclusivamente, pero es más propio del singular tan. Os he dicho que el im era la terminación masculino plural, por lo tanto, tan, tanim. Es más propio de tan, que suele traducirse por chacal. Chacal, hiena, por lo tanto ya nos distanciaríamos de la imagen de un dragón. No tendría ya nada que ver. Pero en algunos textos, ¿cómo se vincula el tanim con M con las aguas? Se sigue pensando no en un animal de la tierra, sino seguimos uniéndolo a estos conceptos que hemos visto aquí de tanín. Vamos a leer algunos textos que tienen que ver con tanín y que aparece tanín en el texto hebreo, tal vez no en la traducción que usamos, ¿vale? Y en todos los casos lo he vertido como dragón, para que haya una uniformidad y podamos darnos cuenta de cuándo aparece el término, porque si no a veces es difícil si vamos variando la traducción. Isaías 27:1 es uno de los textos paradigmáticos a este respecto, que ya nos va a empezar a conectar el tanín con otro ser, otra criatura, que es un tanín, realmente. Dice, en aquel día visitará Adonai con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, ofidio veloz, y al Leviatán, ofidio tortuoso, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, la palabra dragón aquí la volvemos a tener, et atanin. Fijaros, aquí tenemos tanin, que es la palabra dragón en singular, que es la que tenemos traducida aquí. Bien, ahora, lo interesante de este texto, o una de las cosas interesantes, es que se nos va a empezar a unir el dragón, el tanín, con el leviatán. Aquí la tenéis en hebreo sería liviatán, un poquito diferente se pronuncia, pero bueno, se entiende bastante. Y el leviatán se incluye dentro de la familia del Nahash. Esta es la palabra Nahash en hebreo, que la traduzco por ofidio y no por serpiente, no por culebra, porque el Nahash es el mismo ser, la misma criatura que vamos a tener en Génesis 3, cuando se nos va a decir, y el ofidio era más astuto que todas las bestias del campo. Y le dijo a la mujer, y va a empezar ahí la conversación con la varona, pero no una serpiente. Es importante, ¿por qué? Dentro de una cosa son las serpientes y las serpientes son ofidios, sí, pero dentro de la familia de los ofidios no solo están las serpientes, están también otro tipo de reptiles, en los que entraría, por ejemplo, los dragones o seres como el leviatán o criaturas y animales como el cocodrilo. Bien, porque ofidio es una categoría, una familia de animales que incluye muchos, entre ellos las serpientes. Pero esto es importante mencionarlo, ya es especial y claramente cuando lleguemos a Génesis 3, porque nos hacemos la imagen de una serpiente, generalmente verde, y cuando veamos otros textos de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que de serpiente nada, vamos a tener una bestia ahí. Y esa bestia tiene un significado, tiene un simbolismo. Bien, entonces, como ya he dicho en alguna ocasión, mi idea es ir dando piezas de puzzle para que vayamos montando un puzzle. Bien, entonces, esta es una pieza de puzzle. Así que quédatela, cógela, toma nota bien, porque reaparecerá el Nahash más adelante y lo iremos conectando con cosas que también veremos hoy. Más adelante me refiero en otras clases, en otros capítulos de Génesis. Bien, Tanín y Leviatán, por tanto, están relacionados. El Leviatán es un tanín, es un dragón. Bien, ¿dónde vemos esto? Bueno, el leviatán, como criatura, es una bestia marina. Vamos a ver que siempre está relacionado a las aguas, por eso decía que los taninim o el tanín está conectado a las aguas. Una bestia marina gigante, narrada en la Biblia, y según la Biblia es una criatura creada por Dios. Bien, por lo tanto, no escapa al control de Dios, no escapa a la soberanía de Dios, simplemente tiene la categoría de criatura. Y su aspecto, ahora iremos a ver eso, es descrito en el libro de Job con un gran parecido a un dragón.
vamos a ver que Job va a describir al Leviatán, o mejor dicho, Dios, porque es Dios hablándole a Job, va a describir al Leviatán como un dragón. En la imagen que tenéis aquí es, bueno, para nota también cultural, es un grabado de Gustave Doré, un artista francés, hecho en el 1865, titulado La destrucción del Leviatán, que básicamente, ¿qué plantea aquí? Bueno, pues a Dios con su espada, que es lo que hemos leído, acabamos de leer en Isaías, donde va a acabar con esta bestia, que si os fijáis está en las aguas, ¿bien? Y el hecho de que tenga todo este recorrido pues ya nos conecta con las olas del mar, con el cauce, que a veces es así tortuoso de un río. Los dragones y los ríos en la cultura china tienen toda una historia. Entonces, esta idea que aparece en la Biblia la vamos a encontrar en otras culturas, también en el antiguo Próximo Oriente. En distintos mitos, la epopeya de Gilgamesh, vamos a tener en mitos, no sé si sumerios, acadios o en ambos, que aparece una criatura llamada Lotán, que es LTN, que se cree que es un homónimo de Leviatán. Y en esas culturas se cuenta también como una bestia que surge del caos que eran las aguas, y como también uno de los dioses vence, en otro eso era mismo un dios, en fin, hay toda eh, unos mitos atados a una criatura de las aguas como elemento del caos. ¿Bien? No digo que esto sea lo que la Biblia dice, digo que esto es lo que hay en los mitos, es decir, que hay de alguna manera un arquetipo que aparece en las distintas culturas ya desde muy antiguo, que tiene conexión con esto. Bien, el punto clave, creo, o uno al menos de los puntos claves que nos presenta la Biblia, y lo he mencionado, es que la Biblia nos dice que el Leviatán es una criatura, no un Dios que tiene fuerzas incontrolables, no, no, es una criatura que no solo está creada por Dios, no solo está bajo el control de Dios, sino como iremos viendo, que Dios va a triunfar y va a vencer sobre esta criatura. Bien, y esto sí es clave para lo que iremos viendo y avanzaremos en ello. En el Salmo 74, los versos 13 y 14 nos dice, tú dividiste con tu poder el mar, quebrantaste cabezas de dragones en las aguas. De vuelta, ¿eh? Aquí tenéis Roshei Taninim. Roshei Taninim Alamaim. Roshei, cabezas de Rosh, de cabeza. Taninim, el plural. Aquí sí, dragones. No dice dragones grandes. Si te das cuenta, no tenemos el adjetivo. Pero sí nos habla de dragones en las aguas. Al-Amayim. La palabra Mayim ya la hemos trabajado. En el verso 14 continúa y dice, tú magullaste las cabezas del Leviatán. Fijaros, Roshei Leviatán. Aquí tenéis cabezas del Leviatán. Entonces, el Leviatán, pues al parecer tiene más de una cabeza. Ya se parece más a un dragón, ¿no? Un dragón con varias cabezas. Y lo del dragón con varias cabezas forma parte de la literatura bíblica. Vamos a ir viéndolo, ¿eh? Dice, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces, vemos que de vuelta, aquí el que vence sobre el mar dividiéndolo es Dios y quebrantando cabezas de dragones en las aguas y magullando las cabezas del Leviatán. ¿Ya? Tenemos dragones, tenemos aguas, tenemos Leviatán. Vamos a ir cogiendo los hashtags, como dicen hoy, las palabras claves que nos van dando la temática. Isaías 51, los versos del 9 y 10, dice, vamos a leer luego el 11, que también va a ser clave, pero primero estos dos, dice, despierta, despierta, vístete de poder, brazo de Adonai. Despierta como en los días de antaño, las generaciones eternas. ¿No eres tú el que cortó a Gaab y el que atravesó un dragón? Es decir, aquí lo tenéis, este es el verso, porque no cabe todo, si os dais cuenta, pero este es el verso 9 en hebreo, el 10 no lo he incluido solo 9, ¿por qué? Porque es donde aparece la mención, un dragón, Tanín, aquí lo tenéis. Entonces, ¿no eres tú el que cortó a Rab y el que atravesó un dragón?
Entonces, ¿quién atravesó un dragón? El brazo de Adonai. La palabra brazo es, en hebreo es femenina. Y por lo tanto, si leéis el texto en hebreo, vais a encontrar que lo que dice es, eh, no eres tú la que cortó, porque lo dice en femenino haciendo alusión a brazo. ¿Vale? Si hay esa cuestión gramatical del género. Solo para que lo tengáis en cuenta, si vais al texto en hebreo, no vais a decir, bueno, pero si habla de Adonai, Adonai no es femenino. Entonces, ahí está hablando del brazo de Adonai. Bien, entonces, personificando el brazo de Adonai, es quien atraviesa el dragón y luego continúa. ¿No eres tú el que secó el mar? ¿Cuándo Dios secó el mar? Las aguas del abismo abundante. El que puso las profundidades del mar como camino para cruzar los redimidos. ¿Cuándo ocurre esto? Estamos en Hakamatzot, panes sin levadura. Venimos de Pesaj. ¿Qué celebramos en Pesaj? La salida de Egipto. Muy bien. ¿Cuándo Dios abre el mar? O el mar, el Yam Suf. Sí, el mar de cañas. ¿Cuándo? En Éxodo. Entonces vamos a ir conectando la apertura del mar, la división del mar, en la destrucción del dragón, el leviatán, que también es muerto, que también está en las aguas, con todo lo que vamos viendo. Vamos a ir uniendo las diferentes piezas. En Isaías 51:11, que es el mismo capítulo, un versículo después, dice, y los librados de Adonai volverán y vendrán a Sión con canto y alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, huirán la congoja y el gemido. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es después de esta destrucción del dragón, de la división de las aguas, de Dios ganando la batalla con el mar, si queremos decirlo de alguna manera, eh, tal y como se nos habla en el lenguaje bíblico mismo, pues redunda en liberación para el pueblo de Dios? Que es lo que ocurrió en Éxodo, es lo que ocurrió en Egipto, y no solo en Éxodo, hemos tenido otros episodios donde esto ocurre, y hay profetizado un segundo Éxodo, que hace poco compartí un short acerca de ese segundo Éxodo, que lo tenemos profetizado en algunos textos, del profeta Jeremías, por ejemplo. Bien, entonces vamos conectando con una realidad profética también, porque ya vimos, todo esto ha pasado, pero volverá a pasar, se volverá a repetir esa historia de manera que se quedará consumada, quedará una realidad ya plena y acabada. Entonces, hay una victoria de Adonai sobre estas criaturas que, como digo, redunda en salvación para el pueblo de Dios. Bien, así que la muerte del dragón, la muerte del leviatán, la apertura del mar, se traduce en este acto de salvación. Ahora, vamos a ver juntamente con esto otra pieza, que es Faraón. Claro, Faraón está en Egipto y además es presentado como un símbolo del Tanim. Aquí sí va a ser con M, como os decía, aunque el término Tanim va a hacer alusión de manera más habitual a un chacal, a una hiena, no es exclusivo de ese concepto, sino que cuando se vincula al mundo acuático, al mundo de las aguas, a los ríos, a los mares, de vuelta volvemos a tener la conexión con dragones, con leviatanes, todo este mundo. ¿Bien? Entonces, ¿qué textos nos presentan a Faraón como dragón? Pues mira, Ezequiel 29:3, luego vamos a leer otro texto en Ezequiel, donde nos dice, habla y di. Así ha dicho Adonai el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Aquí tenéis, el texto está en negrita. ¿Por qué? Porque aquí empieza a cambiar de color. Pagó Melech Mitzrayim. Pagó Melech Mitzrayim es Faraón, rey de Egipto. Y ahora nos dice, Atanim Agadol, el gran dragón, el gran Tanim. ¿Mm? Traducimos dragón por lo que he dicho. Fíjate, que yace en medio de sus ríos. Volvemos a tener el agua conectada. El cual dijo, mi Nilo es mío. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Eh, Amar, que dijo, Li Yeori, para mí, mi Nilo. La palabra Yeor es río, pero en alusión específica al río de Egipto, el río Nilo. Bien, hay otra palabra para río,
más genérica, pero cuando aparece Yeor, hablamos del río Nilo. Entonces, mi Nilo es mío y yo lo hice. Entonces, Dios está contra Faraón, un gran dragón, o el gran dragón, porque tenemos el artículo, Atanim Akadol, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mi Nilo es mío y yo lo hice. Y hay todo un juicio de Dios contra Faraón, y lo está llamando dragón. ¿Bien? Otro texto donde también se le llama dragón a Faraón, ya tenemos dos testigos, que es el mínimo imprescindible. Ezequiel 32:2 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, al pagó melech Mitzrayim, lo mismo que antes, con la preposición al, y dile, al leoncillo de naciones fuiste semejante, y tú eres como el dragón en los mares. De vuelta, Beatá, y tú, Katanim, Bayamim, como el dragón en los mares. Volvemos a tener la figura del dragón conectada a los mares, comparado con Faraón, recordando el Éxodo cuando Dios divide el mar, cuando cierra el mar sobre el ejército, sobre Faraón y su ejército, y cómo triunfa Dios sobre Egipto, básicamente, y sobre el poder máximo, la autoridad máxima de Egipto, que es Faraón. ¿Bien? Entonces, bueno, tenemos aquí esta mención y dice, y agitaste tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus ríos. Importante que vayamos recordando, no sé si vamos a entrar mucho, nada o poco, pero tengamos presente que ya hemos hablado, las aguas son naciones, las aguas son naciones, las aguas son naciones. Luego, los que habitan las aguas son los habitantes de las naciones. ¿Sí? Es sencillo, por lógica se desprende. Entonces, el hecho de que un dragón enturbie, agite ríos, agite aguas, oye ríos, significa que está haciendo de alguna manera un poco un destrozo con gente. ¿Vale? Entendamos el lenguaje con el que se está expresando Dios por boca del profeta. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de dragones desde un punto de vista simbólico, ya no es aquella criatura más o menos mítica. Ay, no leí lo del libro de Job. Bueno, luego os doy la cita de Job para que podáis leer, que lo tengo aparte, y os doy la cita, me acabo de acordar, disculpadme, que Job describe al Leviatán como dragón. Sí, mira, os voy a dar la cita ahora, que no se me pase, que lo quería leer. Está en Job 41. En Job 41, verso 1 en adelante. Tenéis, creo que no sé si todo el capítulo íntegramente está hablando del Leviatán. Así que ahí solo voy a leer un texto para que veáis la similitud. Dice, por ejemplo, en Job 41:31, dice, haz fervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. Fíjate. Luego dice, por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez del suelo. Vamos, habla de que tiene la piel muy dura. Hay un texto que no sé si lo voy a encontrar. Dice, sí, aquí. Dice, de su boca, estoy leyendo Job 41:19. En el 18, voy a leer el 18 primero. Dice, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Esto eran cuando hemos leído que el Leviatán es descrito como un dragón. Bueno, este era el texto que os quería citar. Todo Job 41, Dios describe el Leviatán y si os das cuenta, pues que sale fuego por su boca. Esto no lo hace un cocodrilo, no lo hace una ballena. Que sale humo de su nariz, esto es un dragón. Esto es un dragón. Entonces, el lenguaje que utiliza la Biblia, creo que lo utiliza posta para hablarnos de ciertas realidades que luego tienen que ver, pues, como en este caso, con un gobernante, con un rey de Egipto. Y que va a ser importante ir entendiendo esta figura del dragón, no solo desde un punto de vista literal, sino también desde un punto simbólico, porque el punto de vista simbólico nos conecta con la realidad profética.
nos conecta con la realidad profética. Esto es algo que ya hemos hecho anteriormente con el capítulo 1 de Génesis, y los distintos niveles de interpretación. Vayamos recordando todo el material que hemos visto. Bien, entonces, una sombra de esta victoria final sobre el Tanín, sobre Faraón, la tenemos en el libro de Éxodo. Este es un episodio em, que no solo lo presento porque es curioso, sin duda es llamativo, sin duda puede resultar impactante a alguien que no lo haya escuchado antes, o si lo hemos escuchado, pues nos resultaría impactante cuando lo escuchamos la primera vez. Entonces, no se trata tanto de que traigo esto a colación de que es algo sensacionalista. Mi propósito no es ese, aunque lo pueda resultar. Es un efecto que no se puede evitar, pero no busco eso por ese motivo, sino porque, como digo aquí, es una sombra de la victoria final. Todo Génesis, hemos dicho, es un libro profético, o tenemos profecía, mejor dicho, en Génesis. Pero es que Éxodo no es menos. Éxodo no es menos. Isaías nos decía, o Dios por boca del profeta nos decía, he aquí anuncio lo por venir desde Bereshit. Bueno, pero desde Bereshit en adelante. Entonces también tenemos profecías ocultas en Éxodo. Solo que hay que verlas, solo que hay que encontrarlas, solo que hay que buscar detrás de la literalidad y encontrar de vuelta la simbología, la profecía y todo el lenguaje. Lo que vale para Génesis, que es el libro por el que hemos empezado, como no puede ser de otra manera, nos aplica también a Éxodo. Entonces, con este fin lo presento especialmente para unirnos e ir cerrando la clase con la conclusión o lo último que os quiero compartir a este respecto. Dice Éxodo 7, 9, 10 y 12. Vamos a leer estos textos. Os sitúo el contexto muy sencillo. Primera vez que se presenta Moshe, Aarón ante Faraón, ante Pagó, Moisés y Aarón, y hacen la señal que la mayoría de Biblias traducen por culebras, serpientes. Y si miramos las películas de los 10 mandamientos, lo que aparece son serpientes. Y es una batalla de serpientes, palos de madera que se convierten en serpientes. Bueno, podrían ser serpientes, podrían ser, pero no es lo que dice el texto bíblico. No es lo que dice el texto bíblico. Entonces, ¿qué dice el verso 9? Dice ahí, porque os hablará Faraón diciendo, dad para vosotros milagro, mostrad un milagro. Y tú, Moisés, dirás a Aarón, toma tu vara y echa delante de Faraón. Será por dragón. Fíjate, Yehi le tanin. La palabra es tanin. Y ya hemos visto que tanin no es igual a serpiente, ni siquiera Nahash, que a veces utiliza el término Nahash para hablar de la vara de Moshe, de Moisés, tampoco es necesariamente serpiente. Aquí se está hablando de tanin. Pudiera ser, y solo lo es una posibilidad, no estoy afirmando, y por favor que nadie lo haga, porque no se puede afirmar que sí o sí era eso y ya está, no. La palabra es tanin. Entonces, ¿pudiera ser un cocodrilo? Pudiera ser. De hecho, tendría todo el sentido por el contexto en el que nos encontramos. Cultura egipcia, faraón. Pudiera ser. No lo descartemos. Bien, pero insisto, posibilidad. La palabra tanín. Y la palabra tanín nos habla de dragón. ¿Por qué nos habla de dragón? Porque aquí va a haber unas luchas entre dragones y va a ser importante entender que el faraón es un dragón y que la Biblia lo llama dragón. Entonces, si aquí cambiamos la palabra y ponemos culebra, bueno, Faraón no es llamado culebra. Entonces, este texto yo no lo conecto con los textos que acabamos de leer. Pero si aquí mantenemos la traducción, aunque nos suene un poco raro, aunque no nos encaje, aunque digamos, hombre, como un dragón, esto es un cuento. No, no es un cuento, es una historia que nos va conectando porque ningún texto funciona por sí solo. Bueno, tenemos que entender cada texto por sí solo, pero conectándolo con el resto de escritura para tener todo el recorrido que Dios nos quiere mostrar. Bien, entonces, toma tu vara, echa delante de Faraón, será por dragón. ¿Y qué pasó? Versículo 10.
Y vino Moisés y Aarón a Faraón, Moshe y Aarón, e hicieron así como mandó Adonai. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, Abadab, y fue por dragón, Vaihi Letanim, Vaihi Letanim, y fue por dragón. Entonces volvemos a tener la palabra tanim. Luego lo que Dios le ha dicho en el verso 9 ocurre en el verso 10. Y ahora, ¿qué pasa? Que en el 11 vienen los encantadores de Egipto y dice que hacen lo mismo. ¿Y qué ocurre? Verso 12. Echaron cada uno su vara. Aquí está hablando de los encantadores de Egipto. Cada uno echó su vara y fueron por dragones. Vayihiu le taninim. Taninim, el plural de tanim. La misma palabra que tenemos en Génesis. Taninim, el plural. Y fueron por dragones. ¿Y ahora qué ocurre? Dice, y tragó la vara de Aarón sus varas. No es el dragón que traga el dragón, sino es la vara que traga las varas. O sea, no solo está el milagro de que una vara se convierte en un tanín, sino de que una vara se traga otras varas. Porque podría haber dicho, y el tanín se tragó a los taninim. Pero no dice así. Dice las varas y emplea maté. Y maté, la palabra maté, también significa tribu. Y en Israel tenemos tribus. Y ahí lo dejo. No me voy a meter en las tribus ahora y en maté. Pero para que lo tengamos en cuenta que hay un cambio de vocablo. Y por lo tanto un cambio de idea. ¿Ven? Entonces, estos dragones, estos taninim, que pocas veces aparecen en plural, la mayoría, son los taninim de Egipto. ¿Y por qué quedan derrotados? Por la vara de Aarón, que se traga las varas de Egipto. La vara además tiene que ver con autoridad también. Entonces, la vara de Aarón, ¿qué representa? La autoridad de Adonai. La autoridad de Adonai que está por encima de la autoridad egipcia. Por lo tanto, la salida de los hijos de Israel de Egipto, que estamos en este contexto todavía, bendito sea Dios, se entiende como una victoria sobre el Tanín, como una victoria sobre Faraón, llamado dragón por el profeta, o mejor dicho, llamado dragón por Dios por boca del profeta. Luego, la temática, y con esto es que quiero dejaros para que meditéis, para que penséis, para que reflexionéis, no para que nos alteremos y ahora, pero bueno, y entonces en Apocalipsis, relajémonos, vamos a masticar, vamos a meditar, vamos a rumiar, pero la temática sobre dragones, aguas y reyes va a reaparecer en el libro de Apocalipsis, de Revelación, para mostrar una vez más, ¿qué cosa? La victoria de Dios. Vamos a tener todo este lenguaje en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué ocurre? Que no podemos llegar al libro de Apocalipsis, al libro de Revelación, si primero no hemos pasado por Bereshit, por Shemot, por Génesis y Éxodo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un lenguaje previo que de alguna manera está codificado y al decodificarlo nos ayuda a entender también otras partes de la escritura. Bien, por eso creo importante, entre otras razones, empezar por el principio. Así que os lo dejo aquí para que también meditéis. Tenemos los taninim, que al inicio son en plural, después aparecen en plural creo que aquí, y no recuerdo si hay algún otro texto, sí, en Deuteronomio 32, 33 aparece también en plural, y ya el resto de textos no vamos a tener plural de dragones, vamos a tener en singular todos.